Capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera. Una vez que se anunció la operación de asalto en la sala de reuniones, el ambiente en cada escuadrón fue pesado, triste y tenso. Los objetivos en sí mismos eran demenciales y casi imposibles de lograr para empezar. Todas las fuerzas solo podían darlo todo para cumplir esta misión. Si no destruían el arma táctica con rango de tiro de 400 kilómetros, los tres países, incluida la Federación, o incluso la humanidad en su conjunto, podrían ser eliminados. El frente occidental lanzaría un asalto a gran escala y avanzaría 100 kilómetros. Y entre los elegidos para liderar el asalto estaban los jóvenes soldados 86. El mapa estratégico que se mostraba en la pantalla holográfica de la sala de reuniones seguía siendo frío y cruel. Dentro de la tensa sala de reuniones se encontraban el Escuadrón Experimental 1028 y el Escuadrón Norlik a su cargo. Eran las fuerzas especiales que se enviarían al área más profunda del campo de batalla. De todo el ejército occidental, las posibilidades de su supervivencia seguían siendo las más escasas. Una vez que se terminó, Grace salió de la sala de reuniones, seguida por los otros oficiales de inteligencia. El equipo de mantenimiento y el equipo de investigación hablaron un poco tras salir, y los pilotos Vargus se quedaron donde estaban, con una expresión rígida en la cara. Antes de dejar a los 586 en la sala de reuniones, el sargento mayor Bernault volvió. Líder. El viejo sargento, que a menudo actuaba como ayudante de Shin, ya no hablaba como un subordinado, sino como un adulto mayor tratando de persuadir a un niño desobediente. Estamos agradecidos de que no nos dejes atrás, a pesar de que somos Vargus, siendo capaces de matar sin dudar. No somos tan despiadados como para ver morir a mocosos de casi las mismas edades a los hijos de nuestros parientes sin ninguna razón. Si cambias de opinión y quieres que vayamos solos, simplemente da la orden. Nadie respondió. Bernault no dijo nada más cuando salió de la sala de reuniones. Raiden soltó un largo suspiro y se recostó con fuerza sobre el resistente respaldo. Levantó la vista hacia el techo, deslizándose hacia abajo. Bueno, dada la magnitud de esta operación, será genial si solo ellos pudieran ir. Todo el ejército atraerá a la legión, y nos abriremos paso durante este tiempo. Entraremos unos pocos cientos de clics y encontraremos una manera de destruir al Morfo. Y solo podemos regresar una vez que las fuerzas principales logren llegar. Ni siquiera sabemos si podrán lograrlo. Bueno, eso depende de si sobrevivimos. Estaremos rodeados de enemigos y sin apoyo. Ciertamente no es muy diferente de cómo era en la República. Pero a pesar de que se quejaban, estaban haciendo muecas. Ya lo habían anticipado. Y lo habían aceptado. De hecho, no había otra manera. Si no lo eliminaban, serían eliminados. La unidad enemiga estaba en el corazón del territorio enemigo, y no había una forma segura de destruirlo. Para vivir, tenían que correr este riesgo, incluso si se sacrificaba más de la mitad del ejército. Era la misma situación que en el campo de batalla de los 86 en la República. Nunca hubo una simple batalla. Nunca hubo garantía de que pudieran sobrevivir a una batalla. Como siempre. La única diferencia era que esta vez, ellos mismos optaron por regresar al campo de batalla. Ellos eligieron este camino. Ellos, los 86, eran los únicos que entendían el sufrimiento por el que pasaron para llegar tan lejos, y esa era una razón más para no rendirse. Pero incluso después de saber esto, Shin habló. La teniente coronel dijo que no tenemos que participar. ¿Está bromeando? Eso no nos diferenciaría de esos cerdos blancos. Se quejó Teo, y entendió algo mientras se reía. Oye, Shin, discutiste con la coronel, ¿verdad? Todos somos iguales. Durante la sesión informativa, Grace nunca miró a Shin a los ojos. Teo sabía que Grace odiaba la idea de sacrificar a soldados jóvenes y se dio cuenta de que podría haberse producido una pelea. Aquellos ojos esmeralda bajaron repentinamente. Pero bueno, nos enviarán al lugar más peligroso porque somos 86. Será un poco solitario. La Federación ciertamente no era un mal país. Por lo menos, era mucho mejor que la República.
Sin embargo, ese país los volvió peones para que fuesen sacrificados primero, y era un sentimiento triste que sentían. Supongo que sí. ¿Por qué seguían peleando? ¿Qué protegían tras luchar? Esa pregunta era una suposición de que la gente luchaba para proteger algo. Para los 86, que ya no tenían nada, regresar al campo de batalla era algo que la Federación no podía aceptar. No tenían una ciudad natal a la cual regresar, ni familias a las que proteger, y si no podían encontrar consuelo al final de su viaje, el campo de batalla seguiría siendo el único refugio para ellos. No estaban dispuestos a ser criados como mascotas por la compasión. Monstruos podría ser el término más apropiado para ellos. Vivían en el campo de batalla, luchando hasta los últimos momentos de sus vidas. Seguramente esta no era la vida normal de un humano. Pero aún así, Theo subconscientemente apretó los puños. No nos queda más que nuestra dignidad, seguir luchando. Debido a las razones antes mencionadas, el escuadrón Norlit y los 586 se han elegido para destruir al Morfo. La capital de la Federación, San Yed, estaba ubicada a una gran altura, y el atardecer del verano era más lento, manchando la oficina de la residencia presidencial oficial con un color carmesí brillante. Los ojos de Ernest estaban sobre una pantalla holográfica en una pared, y el jefe de Estado Mayor del Ejército Occidental seguía con cara sombría. Es una orden legal, y parte de mi autoridad como jefe de Estado Mayor del Ejército Occidental. Son chicos protegidos por usted, señor presidente, pero no se les dará ningún trato preferencial ya que se enlistaron por sí mismos. No tiene la autoridad para anular mis órdenes. Entendido. Ya estaba preparado para esto cuando acepté el deseo de ellos de servir al ejército. No tendría sentido que los soldados de la Federación murieran mientras yo protejo a mis hijos. Quizás el jefe de Estado Mayor sintió algo de culpa por el tono plano de Ernest. El teniente general continuó apresuradamente con un tono urgente. Creo que este es el material perfecto para hacer campaña. Los jóvenes salvados del país inhumano se ofrecieron voluntariamente para el escuadrón más peligroso que involucra la supervivencia de su nuevo país por lealtad a Esta conmovedora historia ganará fácilmente el favor de la gente. Una vez que se informe de esto, aumentará la cantidad de voluntarios, junto con su popularidad, señor presidente. No involucres a la política en esto, teniente general. No te conviene. Ernest se limitó a suspirar ante la cara cuadrada y sombría del hombre con la disposición de un antiguo guerrero. Y luego, le preguntó: Teniente general, ¿esta es la desinfección de la que hablabas hace un año? Por un momento. Hubo silencio. Cuando estaban protegidos, algunos generales, incluido usted, expresaron este punto. Los jóvenes que escaparon del área controlada por la Legión podrían durar algo de tiempo. Es imposible que alguien sobreviva mientras cruza el área controlada por Legión, y podrían estar infectados con algo. Usted dijo que era más seguro ejecutarlos, por la seguridad de la gente de la Federación. 5 jóvenes soldados, ninguno mayor de edad, apenas lograron escapar de las garras demoníacas de los cazadores de cabezas. La mayoría de los comandantes del ejército y la gente en el cuartel general de la división que los albergaba sentían lástima por sus dificultades. Aquellos drones suicidas también habían sido tomados por la Federación junto con ellos. Mostraban una actitud excesivamente cautelosa, y las cicatrices que habían acumulado probaban el testimonio de que fueron oprimidos por su propio país. Sin embargo, existía la posibilidad de que todo fuera un engaño. También existía la posibilidad de que la República los hubiera enviado como personal por ciertas razones. La Legión tenía una prohibición de no usar armas biológicas, y fueron revisadas y aisladas de manera estricta y regular. Sin embargo, nadie podía probar que estuvieran infectados por armas biológicas, o que ellos mismos no eran armas biológicas. Nadie podía asegurar que estuvieran completamente limpios. Si fueran compatriotas, se podrían tomar algunos riesgos, pero en última instancia, eran extranjeros. La Federación no tenía el deber de protegerlos. Algunos generales habían insistido fuertemente para que fueran ejecutados por si acaso. Pero Ernest rechazó esta idea, afirmando que la Federación no debería estar haciendo esto si quería ser un país justo.
El resto de los generales estuvieron de acuerdo. No digo que fue una sugerencia cruel. La diferencia con ellos no siempre tiene que ser la malicia. A veces, puede ser hasta la amabilidad. Algunas cosas sin importancia pueden ser desechadas para proteger cosas importantes. No es mala esta forma de pensar. No importa qué tan inhumano sea el resultado, no importa lo lejos que uno pueda desviarse de ser humano para hacer algo. La noción de proteger a los seres queridos siempre sigue siendo humana. Sin embargo, como persona, es un error promulgar la violencia para ejercer su voluntad sin establecer la razón y la lógica detrás de ella. Si bien puede haber un acuerdo, algunos pueden actuar discretamente utilizando la seguridad del país como una excusa. Ahora seguramente, no haría eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Por alguna razón, hubo un retraso en la respuesta. Sin embargo, le ruego que lo vuelva a considerarlo una vez más. No son niños lamentables, sino monstruos temidos por muchos. ¿Nuestro querido país realmente está dispuesto a aceptar a esas personas? Esta es la dirección hacia la cual nuestra federación debería estar progresando. Al escuchar el consejo nacido de la amargura, Ernest simplemente se echó a reír. Por supuesto, general. Al menos, Ernest sabía que el teniente general no era un loco que haría todo lo posible por asesinar a niños. Y sabiendo eso, respondió sin dudarlo. Ese es el ideal que debo tener en el país que dirijo. Además, yo. Durante los 10 años, había mantenido más de la mitad del apoyo de la gente. Soy quien representa la voluntad de todos los ciudadanos de la Federación. Dignidad, pureza y justicia. El teniente general se quedó sin aliento, pues el presidente que había manifestado sus ideales ante él se parecía un poco a un feroz dragón de fuego que arrojaba sus llamas. Se les pidió que empacaran sus pertenencias personales, ya que la posibilidad de supervivencia para esta operación seguía siendo extremadamente baja. Sin embargo, a diferencia de la última vez, Shin tenía pocas pertenencias para empezar. Y de ese modo, Shin tocó la puerta de la habitación con la única pertenencia que debía devolver. Frederica, la puerta está abierta. Empujó a un lado la delgada puerta de madera contrachapada y encontró varios muebles alineados en esta estrecha habitación. Frederica estaba sentada en la pequeña cama, colocando un muñeco debajo de su barbilla y abrazándola con sus manos mientras se giraba a un lado. Sobre su operación, dijo sin mirar a Shin, y este último levantó una ceja. La aceptaste, ¿verdad? Esa imprudente operación de asalto especial sin retorno. Pensé que quité el dispositivo RAID, lo viste, ¿verdad? La operación militar era clasificada. No se permitía ninguna forma de comunicación en la sala de reuniones, incluidos los dispositivos RAID. Especialmente para esta operación, si la noticia se filtraba, habría una gran posibilidad de caos y disturbios. Si la Legión tuviera que interceptar y analizar este plan, todo el trabajo arduo que se hizo sería en vano. Pero Frederica, quien podía ver el pasado y el presente de una persona, pudo ver el mapa estratégico en la pantalla holográfica. No era difícil deducir lo que implicaba la operación. Entonces no tengo que agregar nada más, apresurarte a regresar a la capital ahora. Una vez que comienza la preparación para la operación, la línea de transporte no tendrá tiempo de regresar. Una mascota es más un seguro que un soldado. No hay lugar al que volver. Tú lo sabes. Las mascotas solo serían un obstáculo en el campo de batalla, sin embargo, no estaba permitido enviarlas a las líneas traseras. Eran seguros para cerciorarse de que los soldados no abandonaran el campo de batalla, como si fueran sus propias hijas o hermanas pequeñas. Los problemas de cada uno variaban mucho. Algunos eran huérfanos sin hogar. Algunas eran niños vendidos por sus padres para que hubiera una boca menos que alimentar. Algunas eran niños campesinas arrojados al cuartel en lugar de los niños aristocráticos, todo por el bien de mostrar lealtad al país. No se les permitía salir de las líneas del frente, de modo que los soldados no abandonarían la base que podría explotar en cualquier momento. Incluso si se fueran, no tenían dónde regresar. El deber de una mascota se mantenía hasta los 12 años como máximo. Después de eso, todos ellos terminaban asistiendo a la escuela primaria, y más tarde, se unían al ejército.
No tenían a dónde regresar, y crecían cerca del campo de batalla. En definitiva, no podían abandonarlo. Sí, hasta entonces. Pueden volver ahora, ¿verdad? Tienes tiempo para preocuparte por los demás. Tal vez es posible usar la autoridad de ese tonto. Pero, ¿por qué me pides que regrese? ¿No eras tú quien dijo que la forma de vivir de uno no puede ser decidida por otros? También dije que no había necesidad de involucrarse con la muerte de otros. Shin había visto a su familia irse al campo de batalla para siempre, vio estallar unidades amigas en la pantalla principal de su Juggernaut, se le suplicó que matara a sus propios compañeros e incluso tuvo compañeros que se suicidaron tras escuchar los lamentos de los muertos a través del para-raid. De ser posible sería mejor no presenciar algo así. Era probable que para la próxima operación, más de la mitad de los combatientes murieran. Sería una escena sacada del mismo infierno. No era algo que Frederica debiera ver, quien podía observar el presente de los vivos. Normalmente no se permitiría esta operación, pero estamos en una grave desventaja. Una cosa es que repelan nuestro asalto, pero si contraatacan, los frentes podrían caer, y esta base podría no seguir en pie. Si eso sucedía, la base, e incluso la capital, estarían condenadas. Shin, sin embargo, no lo dijo. Si eso sucedía, sería inútil correr de todos modos. No quería que esa pequeña pizca de esperanza le fuera destruida. Recuerdo su voz, cuando peleaba en la primera área, 4 personas estallaron debido a él. No necesito que me digas dónde está. Kino, Chis, Toma y Cloto. Esos eran los nombres de los 4 compañeros que lucharon en el último campo de batalla del Área 86, solo para terminar explotando por un cañón distante en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no está todo al revés. Soy yo quien está relacionada con Kirilla, soy yo quien debería estar en el campo de batalla, y ustedes deberían de ser quienes regresan en lugar de eso. Frederica inmediatamente corrió a su lado, tirando firmemente de su ropa y gritando. El muñeco en sus manos se cayó de la cama. Era el oso de peluche hecho a mano que él le había comprado, solo porque ella dijo que lo quería. No era para nada lindo, y Shin no tenía idea del por qué le gustó. Como Grace y yo les hemos dicho, no deberías de luchar. Como tu habilidad puede indicar la ubicación del enemigo, debes estar en la línea de fondo, ayudando al ejército a observar los movimientos de la legión. Ustedes finalmente lograron escapar del campo de batalla de la muerte en el Área 86, así que, ¿por qué desperdician sus vidas en una operación tan imprudente? Puedes ver a tu caballero, pero no podemos interponernos si no puedes ver otros enemigos. Simplemente seremos eliminados. Pero, entonces, ¿por qué tienes tantas ansias de hacernos retroceder? Sus ojos rojos de color sangre se ensancharon tímidamente. No debido a que Eugene hubiera muerto, y no debido a que ella se hubiera dado cuenta de que la gente moriría algún día. Pensando en ello, Frederica inicialmente dijo que si desean volver al campo de batalla, ella esperaba que mataran el alma de su caballero y no lucharan contra él. Querías que matáramos a tu caballero, ¿verdad? Necesitamos eliminar al Morfo incluso si todo el ejército de la Federación es destruido en ello, pero, ¿por qué reducir las posibilidades de éxito de la operación? Realmente no esperas que sea destruido, ¿verdad? Por un momento, el miedo apareció claramente en los ojos de Frederica. Shin la miró y suspiró. Era tal como había pensado. Esa es una razón más para que regreses. Olvídate de todo. No quieres terminar como nosotros, ¿verdad? Tienes derecho a decirme eso a mí. Frederica gritó, intentando todo lo posible para empujarlo. En su juventud, el cuerpo de Shin había madurado completamente, y había luchado en el campo de batalla durante mucho tiempo. Había una gran diferencia en el físico y el peso en comparación con Frederica, la cual no logró empujar a Shin, y dio unos cuantos pasos atrás antes de recuperar el equilibrio. Una vez buscaste el alma de tu hermano muerto, con el objetivo de matarlo, ¿y ahora me dices que no busque el alma de mi caballero? ¿Por qué? ¿Por qué decir que no puedo hacerlo? Probablemente entiendes que no tienes ningún objetivo, ningún lugar al que volver, y luchas con tu poco de orgullo. Ese es el tipo de alma lamentable en la que te convertirás. ¿Quieres terminar así?
Apuntó su delicada mano hacia el noroeste. Estaba señalando correctamente dónde estaba su caballero, y Shin, habiendo escuchado eso último, lo sabía. Sin embargo, la voz sola no pudo determinar cómo se veía en este punto. No soy tu caballero. Él es igual de grande que tú. ¿En qué sentido? Shin una vez tuvo esa conversación con Raiden. Pensándolo bien, en verdad, Frederica era diferente a él. Sin importar los sacrificios realizados, sin importar lo que fuera desechado, Shin no tenía más remedio que seguir adelante. Uno solo se podía avanzar pagando sus deudas. Y su hermano no era alguien a quien pudiera renunciar fácilmente. Es asunto tuyo pensar en mí como si yo fuera él, pero no pongas tus arrepentimientos y tu culpa en mí. Eres un tonto. Frederica finalmente tuvo suficiente y gritó de rabia. La aguda voz de la chica hizo eco en la pequeña habitación. Te digo que no vayas. Como he dicho, deberías de acatar, tonto. Apretó sus pequeños puños, pisando el suelo como un niño pequeño y gritando. Sus ojos rojos se llenaron de lágrimas de inmediato mientras miraban a Shin. Te arrepentiste de no haberle dicho eso a tu hermano, ¿verdad? Esperabas que no se fuera, pero no lo hiciste, y tu hermano fue y murió allí. Eso te ha dejado con pesar todo este tiempo. Entonces, ¿por qué haces lo mismo que tu hermano? ¿Qué es lo que tu hermano te hizo? ¿Cuál es el sufrimiento que te causó? ¿Y por qué estás haciendo lo mismo? El pequeño cuerpo gritó desde el fondo de su corazón, y Frederica se quedó sin aliento. Inhalaba mucho, y las lágrimas corrían por su mejilla. En ese momento, las lágrimas cayeron como emociones reprimidas atravesando una represa. Frederica. No te vayas. Una voz débil y delicada sonó. De ninguna manera deseo perder a otro hermano otra vez, de ninguna manera quiero que mueras como lo hizo Kiri. La muerte de otro hermano mayor en el campo de batalla es algo que no deseo. No, no deseo que muera otra persona, no te vayas. Era la mitad de la noche, se implementó un apagón en las bases a lo largo de las líneas del frente occidental, pero el trabajo de los oficiales al mando no había terminado. Las luces fueron apagadas, pero la oficina del comandante del cuartel general de la División 177ª permanecía encendida, y en el gran escritorio, el general de la división continuaba trabajando usando la luz de la pantalla holográfica. Escuchó un golpe y levantó la cabeza. Una vez que vio una silueta entrar en la habitación, frunció el ceño. Si es para que cancele esta operación, ni lo pienses. Lo sé. Estoy aquí para sugerir algo. Los zapatos de tacón alto que llevaba Gress sonaban a la distancia mientras se acercaba frente al escritorio, asintiendo. Ningún soldado ni oficial podría negarse a ejecutar una orden, pero un oficial tenía derecho a presentar una sugerencia. En cuanto a si sería aceptada o no, dependería de su superior. En la oscuridad, aquellos ojos púrpuras brillaban de vez en cuando, y Gress sonrió. Dividir al escuadrón Norlicht en pelotones evitará que esta situación suceda, ¿verdad, señor Richard? Los mismos procesadores tenían capacidades similares a los demonios, pero había un límite conocido a cuánto podría lograr un pelotón. Claramente deberán enfrentarse a menos enemigos como resultado. Habría pocos aliados, por lo cual la escala de la batalla no sería muy grande, y su destreza de combate no sería tan cuestionada. En cualquier caso, acabarían siendo leyendas en el campo de batalla de las que se hablaría durante el tiempo libre. Y las unidades, que siempre habían luchado en pelotones, nunca podrían tener éxito en una operación tan delicada si fueran en un escuadrón. Escuché que le llaman Juggernaut, ¿cierto? Al mirar los datos registrados por de las misiones realizadas con esa arma defectuosa, es algo que quería probar. Incluso durante el primer combate del escuadrón Norlicht, todos murieron, excepto el teniente Nausen. Sin embargo, parece que simplemente estás preocupado por recopilar los resultados de las batallas y los datos de combate en alta movilidad. El registro de misiones del Juggernaut contenía archivos de datos comprimidos desde su primer combate. El general de la división lo había confirmado. El número de combates y muertes era anormalmente alto. Cuando fueron interrogados bajo detención, se enteraron de que había otras 3 unidades inicialmente y que cada vez que una unidad se averiaba era desechada y cambiada por otra.
La última unidad en particular no se usó durante mucho tiempo. Al ver los datos, Richard tuvo dificultades para creer sus testimonios. Sabía que si eran enviados a las líneas del frente todo el tiempo, no terminaría nada bien para ellos. Shin era una espada demoníaca afilada y excesivamente refinada, muy diferente de los soldados de la Federación. Si fueran demasiado deslumbrantes, les tendrían envidia, y la última gota de sangre podría ser exprimida de ellos. Pero, de hecho, la sed de sangre de Shin superaba con creces las expectativas. No te involucres demasiado con ellos. Me dan lástima, pero así fue como esos chicos crecieron en el campo de batalla, sobreviviendo a cada una de ellas. Se han vuelto parte de sus vidas, y es imposible deshacerlos de eso ahora. No importa cómo tratemos de protegerlos y amarlos, nunca olvidarán el campo de batalla. No, al ser interrumpido, el general de división levantó su único ojo. Unos ojos morados brillaban en la oscuridad dirigiéndose hacia él. No hay que tenerles lástima, y esto no es algo que podamos decidir. Lo que podemos hacer es darles el tiempo suficiente para tomar la decisión, y esperar hasta que ellos mismos puedan tomarla. Estaban demasiado acostumbrados al campo de batalla, y eran más confiables que cualquier soldado ordinario, por lo cual ella se había olvidado de eso. Incluso Grace, que los había considerado como soldados jóvenes que podrían haber muerto demasiado pronto, probablemente los había considerado inconscientemente como veteranos. Pero, de hecho, estaban en plena adolescencia y habían estado en la Federación por no más de un año. Cualquiera necesitaría tiempo para adaptarse al nuevo entorno. Además, el entorno en el que estaban antes era completamente diferente, y terminaban desconfiando de los demás ante el nuevo mundo llamado Federación que apareció repentinamente ante ellos. No lograron adaptarse lo suficiente como para alcanzar lo que anhelaban. Lo que podían hacer era seguir protegiéndose a sí mismos y no pedir más. Durante todo el tiempo, vivieron con el temor de la muerte que podría ocurrir al día siguiente. Sabían cómo vivir cada día, pero no sabían cómo enfrentar el día siguiente o si llegarían a este. Por lo tanto, no había problema en que dijeran que solo se sentían orgullosos en combate. Dijeron que no tenían familias a las que proteger, ni ciudad natal a la que regresar, y eso era un hecho, así que eso era todo. Sin embargo, una vez que se adaptaran podrían querer recuperar la vida normal que se les arrebató, o por el contrario, a pesar de todo eso seguirían eligiendo volver a vivir en el campo de batalla. Esa sería la elección que harían, y no algo que les fuese influenciado por otros, ni algo que podría ser decidido por otros. No sabía cuándo llegaría ese día, ni cuántos años tomaría, pero ese día seguramente llegaría. Ahora son ciudadanos de la Federación, pero al principio eran extranjeros. ¿Es necesario ir tan lejos? Por supuesto, es nuestra responsabilidad. Nuestra arrogancia es salvar la vida de los 5 como si fuéramos a salvar a un par de cachorros de ahogarse. Seguramente se sentirían felices de tener una buena comida, camas cómodas y un amo amable al que servir. Eso era lo que ella pensaba que era para ellos, pero al recordarlo, se dio cuenta de que no los trataba de forma diferente a los perros. Ella no consideraba su voluntad o su dignidad. Básicamente, ella nunca los había tratado como a un compañero humano. Su trato no era diferente del trato que la República le daba a los 86. Si hubiera asumido obstinadamente que estaba haciendo algo bueno, sería aún peor para ella. Incluso aunque los vieran como personas vivas, había momentos en los que se los consideraban como un cierto personaje en un drama o una película, algo a lo que tenerle lástima para sentirse bien consigo mismo, o un ícono de justicia. ¿Acaso una espada sangrante bien pulida por el campo de batalla puede entender las emociones humanas? Solíamos tener una apuesta similar, Richard. Gané en ese entonces, pero después de eso, todo fue arrebatado por la Legión. El general de la división dejó escapar un largo suspiro. Lo repetiré otra vez: no te involucres demasiado con ellos, Grace. Solo los imaginas muertos ya, esos tipos no serán capaces de regresar. Sí, es cierto, pero ¿qué hay de eso? Grace permaneció en negación mientras golpeaba sus manos sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante, mostrando una sonrisa que le preocupó particularmente a él. Si quienes supieran lo que he perdido me tuvieran lástima, me alegraría de eso.
Lo repetiré tantas veces como quiera. No estoy dispuesta a dejar que esos chicos mueran en el campo de batalla. Haré lo que sea necesario para evitarlo. Diciendo eso, Grace sonrió de repente. Aquellos labios rojos que habían sido mordidos varias veces brillaron en la oscuridad, mostrando una sonrisa seductora. Mis lindas doncellas de guerra, Breckinleafs, serán desplegadas, y serán entregadas por ese fiasco de helicóptero de transporte. Concédeme el permiso de usar eso. El general de la división apoyó los codos sobre la mesa, con las manos cruzadas y cubriéndose la boca mientras suspiraba. Eso. Sí, Grace asintió. En el pecho izquierdo de su uniforme estaba el emblema de piloto de la antigua Fuerza Aérea, la imagen de una doncella alada, a pesar de que la organización había sido disuelta. El Natcherer. Fin del capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera.